Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor. En primer lugar, que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga nuestra familia, bendiga nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre los capítulos 26, 27 y 28 de San Mateo, nuestro curso bíblico de todos los días. Y ahora estamos entrando en este capítulo 26 que nos habla un poco de la condena, de la muerte de Jesús, pero más bien de los preparativos, la preparación. Y aquí encontramos al final sobre todo lo que le llamamos también, por una parte, la Pascua, la nueva Pascua, esa nueva Pascua donde se centra y se le da el sentido profundo de lo que es la Eucaristía, la misa. Si nosotros entendemos nadie entonces va a estar cuestionando lo que es nada más y nada menos que la Eucaristía. Es el sacramento incruento, decimos nosotros. La salvación con el sacramento cruento que es la cruz, pero entendemos también el otro misterio tan grande de nuestra salvación que es la encarnación. Encarnación, sacramento cruento, sacramento incruento, que es la misa y la Eucaristía que nosotros celebramos. Es entonces el momento en que Jesús queda, ahí está. Esta es mi cuerpo, esta es mi sangre, la sangre de la nueva alianza. ¿Se dan cuenta? Entonces, cómo la comunidad cristiana nos está presentando y nos está diciendo este sacrificio que Jesús trae. Y bueno, ahora entonces nosotros estábamos hablando de lo que significa este abandono. Jesús que es abandonado. Todo el capítulo 26 nos va presentando la Pascua por una parte y luego desde el versículo 31 el anuncio de las negaciones de Pedro. Comienzan estos abandonos, el abandono en que todos dicen sí, nosotros. Incluso al final dice Pedro, dice, tomando la palabra le dijo, aunque todos, dice, se escandalicen por tu causa, yo no me escandalizaré jamás. Jesús le respondió, te aseguro
que esta misma noche, antes que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y luego, por otra parte, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Bueno, estos elementos son fundamentales y esenciales, ¿verdad?, que nosotros podamos descubrir y entender. Luego, en la oración del Getsemaní, ya de por sí nos da esa sensación. El Getsemaní, la oración, el encuentro con Dios, en la soledad, en la oscuridad, en la noche, los discípulos que quedan, que se duermen, es un abandono, ¿verdad? Y él incluso les dice, por favor, quédense aquí velando conmigo, Jesús les pedía. Después volvió junto a ellos y los encontró durmiendo, el abandono. Una vez, de nuevo Jesús se va, estén prevenidos, les dice, va a rezar. Al regresar los encontró otra vez durmiendo, versículo 43, porque sus ojos, dice, se cerraban de sueño. Nuevamente se aleja, luego volvió, 45, junto a sus discípulos les dijo, ahora pueden dormir y descansar. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Bueno, y luego cuando ya viene el arresto de Jesús, dice, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que escribieron los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Con el versículo 56 entendemos leitmotiv, idea central, repetición. ¿Se dan cuenta? Una repetición continua como idea central para que quede fijado cómo entonces abandonamos al Señor. El entregar a Jesús continuamente. Bueno, seguimos esta última partecita. Jesús mismo ya predice su abandono. Entonces este abandono que va del 31 al 35 nos habla de este abandono. Entonces Jesús les dijo, esta misma noche ustedes se van a escandalizar a causa de mí, porque dice la Escritura, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después que yo resucite, iré antes que ustedes a Galilea. Bueno, entonces es importante. Entonces él predice ya. Los 12 y Pedro también aguardan otra cosa. No han entrado hasta el misterio de Jesús. Le dejan cuando el tiempo llega. La soledad en el jardín de la oración es todavía mucho más profunda. Esa soledad en el jardín, mucho más profunda, más difícil. Los discípulos duermen a su lado. Nadie entiende lo que pasa. Tampoco Dios ayuda. A Dios se llama y no contesta. Padre de mí, que por favor pase absolutamente este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces el Evangelio es consciente de su interna paradójica. El juez universal, aquel que alienta en medio de la iglesia, es solo un hombre que no tiene apoyo alguno. Le han dejado los discípulos. Dios calla. Cuando llega Judas y le entrega con un beso, ese Jesús se hallaba ya vendido. No hace nada, está indefenso. Alguien se excita, desenvaina su espada y se decide a protegerlo. Ahora sí que viene ya a enturbiarse todo. Nadie ha comprendido el mensaje de Jesús, ni unos ni otros. Su ideal no es defenderse con violencia. Por eso manda, vuelve tu espada a la vaina. Mientras llevan a Jesús como un ladrón, los discípulos se escapan. Ahí está el abandono, ¿verdad? Totalmente. Jesús padece en solitario su misión de hijo. En solitario. Este es el abandono total, ¿verdad? Entonces, fíjense, lo que la comunidad cristiana está sufriendo es el abandono. Recuerden, aquí nosotros estamos en el año 70, 80, cuando se está escribiendo este evangelio. Y entonces es una comunidad que comienza ya a ser perseguida. Bueno, nosotros decimos lo de Nerón, ya en Roma también los primeros cristianos como han sufrido el martirio, mucho más aún, ¿verdad? Ante una propuesta del evangelio, de la buena noticia. Pero esto no solamente en Roma, sino que en todo el mundo donde van apareciendo los cristianos. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento.
El Papa Francisco tiene una agenda cargada para cuando se recupera de la cirugía del colon. A finales de julio celebrará la primera Jornada Mundial de los Abuelos y los Mayores, que fijó para el domingo, cerca de la fiesta de los santos Joaquín y Ana, abuelos de Jesús. Este año será el día 25. Poco después, el 4 de agosto, reanudará sus audiencias semanales con el público, que se añadirá a los Ángelus que ha mantenido todos los domingos. Durante agosto, Francisco preparará su segundo viaje al extranjero de la pandemia. El domingo 12 de septiembre clausurará el Congreso Eucarístico Internacional en Budapest, Hungría, y esa misma tarde comenzará una visita pastoral de 4 días a Eslovaquia, como anunció él mismo. E sono lieto di annunciare che dal 12 al 15 settembre prossimo, a Dio piacendo, mi recherò in Slovacchia per fare una visita pastorale. Sono contenti i slovacchi. Cuando se reunió con el enviado especial para el clima de Estados Unidos, John Kerry, el Papa le dijo que quiere viajar a Glasgow en noviembre para participar en la COP26, la cumbre sobre el clima. Los obispos de Escocia lo han invitado formalmente y sería su primera visita al Reino Unido. Tiene otros viajes papales sobre la mesa. Cuando Saad Hariri, primer ministro designado de Líbano, se reunió con el Papa, aseguró que Francisco confirmó que visitará esta nación cuando se forme un nuevo gobierno. También el Papa mantiene sus planes de viajar a Malta, como él mismo dijo al ministro de Turismo de la isla. Desde que fue elegido Papa en 2013, Francisco ha realizado 33 viajes fuera de Italia y visitado 52 países. Aún después de la operación y a sus 84 años, quiere agregar nuevas visitas pastorales. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de San Mateo. Nosotros miramos un poco que Jesús es condenado, se convierte en rey de burla. Recuerden que esto es lo que se nos presenta del 27 en adelante, ¿verdad? Se le presenta, pero con la coronación de espinas. Se están burlando de Jesús. Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron a toda la guardia alrededor de él. Entonces lo desvistieron y le pusieron un manto rojo. Luego tejieron una corona de espinas y la colocaron sobre su cabeza. Pusieron una caña en su mano derecha y doblando la rodilla delante de él se burlaban diciendo: «Salud, rey de los judíos». Y escupiéndolo le quitaron la caña y con ella le golpeaban la cabeza. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron de nuevo sus vestiduras y lo llevaron a crucificar. Entonces ahí está esta coronación de espinas, que después va a seguir todavía con la crucifixión de Jesús. Pero aquí es una burla totalmente, ¿verdad? Porque él se convierte en rey. Se convierte en un rey, pero un rey de burla. Haciendo un juego de escarnio, los soldados le coronan y se mofan de sus títulos, palabras y realeza. Le llevan luego al Calvario y le colocan en la cruz, entre bandidos. La causa de su muerte está escrita como burla que se eleva hacia los cielos. Este es Jesús, Rey de los judíos. Entonces aquí es lo que dicen: al mismo tiempo fueron crucificados con él dos bandidos, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Entonces aquí entramos en la crucifixión de Jesús. Al salir se encontraron con un hombre de Cirene llamado Simón y lo obligaron a llevar la cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que significa lugar del cráneo, le dieron de beber vino con hiel. Él lo probó, pero no quiso tomarlo. Después de crucificarlo, los soldados sortearon sus vestiduras y las repartieron. Y sentándose allí, se quedaron para custodiarlo. Colocaron sobre su cabeza una inscripción con el motivo de su condena: «Este es Jesús, el Rey de los judíos». Al mismo tiempo fueron crucificados con él dos bandidos, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Entonces sigue aquí la mofa, se ríen de Jesús. Pero Jesús, ante todo esto, calla. Aquí nos encontramos sobre todo con el abandono total, el Jesús abandonado. Nosotros hablábamos anteriormente de un Pedro que abandona, de una comunidad que abandona a Jesús, lo dejan solo. Entonces todo el abandono de Jesús se ha concentrado así en las voces de la gente que al pasar se mofa, se ríe. Si eres hijo de Dios, ¿por qué ahora no te salvas? Viene a continuación. Israel eleva ya su inmensa carcajada. A otro salvó, pero no puede salvarse a sí mismo. Él es el Rey de Israel, que baje de la cruz y ahora creeremos. Piden una señal, la señal que han buscado a lo largo de todo el Evangelio. Sin embargo, Jesús calla. Jesús se halla indefenso, abandonado de los hombres que se ríen y hasta juegan con sus últimas palabras. Sin la fuerza de lo alto: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Aquí se ha descubierto el hombre que solo al entregar su vida puede afirmar que la ha ganado. Aquí está el hombre, soledad, vacío y muerte. Y dando un grito, entregó su espíritu. Pero allá, sobre el silencio de la muerte que se cierne en el Calvario, la Iglesia ha descubierto su misterio. Quizá nadie lo ha visto, nadie sabe lo que pasa, pero hay algo que ha cambiado. La misma muerte ha desvelado la victoria.
Y ahí está, el templo se ha rasgado. Esto es lo que nos dice San Mateo, ¿verdad? Se ha rasgado. Es decir, aquí esa ley antigua se rompe. Si el templo se ha rasgado, el velo, todas estas cosas, quiere decir que desde este momento hay algo que pasa, hay algo que entonces se vuelve caduco, quiere decir eso, se ha rasgado. Nadie sabe lo que pasa, pero hay algo que ha cambiado, hay algo que ha cambiado. La misma muerte ha desvelado su victoria. ¿Por qué? Porque el templo se ha rasgado, es decir, el templo ya no tiene sentido. El Antiguo Testamento pasa. Termina así el Antiguo Testamento. El lugar de la presencia de Dios ya no es ahora un edificio de este mundo, ¿se dan cuenta? Ese templo ya se ha rasgado. El lugar de Dios es Cristo, solo el Cristo. La tierra, por lo tanto, se estremece. Están aquí los signos del fin de nuestro mundo, el fin del mundo que decíamos nosotros anteriormente, que es justamente la presencia de Jesús. Es la irrupción de Dios en la persona de Jesús. Y ahí está entonces el fin del mundo, que llama al cambio. Por eso decíamos, algo ha cambiado. El templo entonces como signo que se rasga, que se rompe, que se quiebra. Pasa ya el Antiguo Testamento y entra el Nuevo Testamento. La tierra se estremece. Aquí todos los signos. Solo Cristo es en el fondo la nueva realidad. Por eso cuando alcanza el fin de la carrera, el mundo se estremece. Comienza el juicio grande de salud o de condena, salvación o condena. Los muertos resucitan. Con la muerte de Jesús se ha estremecido el mundo viejo. La vida llega. Los que duermen en el polvo se despiertan. Se aparecen con Jesús en la ciudad. ¿Qué pasa? Las fronteras de la vida y de la muerte se han borrado. Surge en Cristo el cosmos nuevo. Sin embargo, aunque en el fondo todo haya cambiado, la existencia de los hombres sigue. Ahora se encuentran enfrentados al enigma de Jesús. ¿Qué puede hacer? Simbolizado en el centurión, el mundo gentil abre los ojos. De verdad que era hijo de Dios, dice él, ¿verdad? Y las mujeres observan, son los testigos de la iglesia. Por medio de ellas sabe la comunidad creyente que su Cristo ha muerto. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe e Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe e Responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe e. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe e ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo.
Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañé. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañé. Te adoro, aunque la noche sea oscura. Te adoro, aferrada a tus palabras. Te adoro, porque sé que a mi lado siempre estás. Te adoro en las penas y alegrías. Te adoro por el resto de mis días. Te adoro, y aunque el viento sople fuerte, me acerco más a ti. Y es que nací para adorarte, para cantar que tu grandeza es más fuerte que mis miedos. Nací para tomar de tu mano y soñar. Sé que contigo nada me faltará. Te adoro, aunque la noche sea oscura. Te adoro, aferrada a tus palabras. Te adoro, porque sé que a mi lado siempre estás. Te adoro en las penas y alegrías. Te adoro por el resto de mis días. Te adoro, y aunque el viento sople fuerte, me acerco más a ti. Y es que nací para adorarte, para cantar que tu grandeza es más fuerte que mis miedos. Nací para tomar de tu mano y soñar. Sé que contigo nada me faltará. Toda mi adoración es para ti. Toda mi adoración, toda mi adoración es para ti. Toda mi adoración. Y es que nací para adorarte, para cantar que tu grandeza es más fuerte que mis miedos. Nací para tomar de tu mano y soñar. Sé que contigo nada me faltará. Sé que contigo nada me faltará.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este libro de San Mateo, sobre su teología, lo que nos va transmitiendo, lo que nos va dejando. Nosotros estamos viendo aquí sobre la sepultura abierta, sobre la resurrección y al mismo tiempo la iglesia que comienza. Nosotros miramos y decimos que estas palabras, las que pronuncia el ángel, interpretan ese enigma del sepulcro abierto. Con las palabras, decíamos, que dice el ángel, nosotros podemos interpretar este enigma de la resurrección, porque solo Dios puede explicarnos lo que ha pasado. El judaísmo, en realidad, ha reconocido el hecho del sepulcro abierto, bien vacío. Sin embargo, ha querido explicarlo de otra manera. Han robado a Jesús. Para refutar esa calumnia, Mateo ha sentido la necesidad de afirmar que el sepulcro se hallaba sellado y había guardias de testigos. Entonces, esto es importante. De nuevo, volvemos a centrarnos un poco en este hecho. Porque nosotros decíamos que solamente aquí en San Mateo nosotros encontramos que el sepulcro se sella. Además de que el sepulcro esté sellado, lo ponen guardia de nuevo. Ellos están preocupadísimos, ¿verdad? Dice, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron y se presentaron ante Pilato diciéndole, Señor, nosotros nos hemos acordado de que ese impostor, cuando aún vivía, dijo, a los 3 días resucitaré. Ellos van repitiendo entonces ya elementos interesantes de la misma vida del cristiano. Ordena que el sepulcro sea custodiado hasta el 3er día, no sea que sus discípulos roben el cuerpo y luego digan al pueblo, ha resucitado. Es ahí entonces donde ellos quieren insistir y quieren poner entonces este elemento. Y entonces después insiste, ¿verdad? No, pero sería el peor engaño entonces, ¿verdad? Si ellos ahora dicen que ha resucitado. Ya se hizo pasar por Mesías y ahora se quiere hacer pasar por un resucitado de entre los muertos. Entonces, posiblemente lo que nosotros estamos viendo aquí es que el judaísmo ha visto el sepulcro vacío, el sepulcro abierto. Y esto es ya un testimonio muy importante. ¿Qué es lo que están viendo? Y entonces, como ellos no saben cómo explicarlo, qué es lo que ha pasado aquí, entonces tiene que haber. Y Mateo insiste cómo los judíos han querido explicar. Primero dice que han robado el cuerpo de Jesús, así sencillamente, han robado y por eso el sepulcro está abierto. Entonces, para refutar esto, Mateo, a propósito, ¿verdad?, describe esto y dice que el sepulcro estaba primero sellado y luego que tenía también guardias frente al sepulcro. Entonces, por lo tanto, estos son ¿quiénes? Y estos son personas que en este caso son testigos de esa resurrección. De esta forma se acentúa el valor del argumento, el sepulcro vacío, y se refuerza la mala voluntad de los judíos. Han mentido hasta el final, mintieron totalmente hasta el final. Han rechazado al Cristo, utilizando para ello la calumnia. Han utilizado entonces la calumnia. Ellos han rechazado al Cristo y para no aceptarlo totalmente, entonces dicen, no, esto han robado el cuerpo de Jesús y punto. El sentido de Jesús resucitado se precisa en Mateo por medio de la aparición de Galilea. Por eso es que dice, vayan a Galilea, porque ahora vamos a precisar y vamos a entender qué es lo que pasa, ¿verdad? ¿Cómo tenemos que entender esto de Galilea? Estamos en el 28, 16, 20. Y este es el final completo, ¿verdad?, del Evangelio de San Mateo. Entonces, cuando es del 16 al 20, los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña, donde Jesús los había citado. Al verlo, se postraron delante de él. Sin embargo, algunos todavía dudaron. Acercándose, Jesús les dijo, yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan entonces y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado.
y yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Esto es lo que nosotros encontramos entonces aquí en esta última parte. Entonces, ha sugerido ya la Iglesia, no es proyecto, no es promesa, es la verdad del Cristo que es viviente entre los suyos y se expande en la palabra misionera. Esto es lo que nosotros encontramos, ¿verdad?, con la aparición de Galilea. Más que una aparición, se trata de una condensación de las apariciones. Condensación de las apariciones. Más que de un hecho histórico, podemos hablar de una presentación teológica de toda la verdad del Cristo, de todo el fundamento del mensaje de la Iglesia. Entonces, el sentido de Jesús resucitado. El sentido del Jesús resucitado. Eso es entonces lo que hace el condensado total, ¿verdad?, del mensaje de la Iglesia. Esto es lo que se está presentando, ¿verdad? Una presentación más bien teológica de la verdad del Cristo. Por lo tanto, podemos mirar y podemos entender, el Jesús resucitado es fundamento de la Iglesia. Se le ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Es Señor universal y está presente en el mensaje de aquellos que predican su palabra. Resurrección significa, por tanto, la presencia nueva de Jesús entre los suyos. Con ello ha surgido ya la Iglesia. No es proyecto, no es promesa, es la verdad del Cristo que es viviente entre los suyos y se expande en la palabra misionera. Entonces aquí viene el elemento que nosotros le llamamos el elemento misionero, el de ser enviados, pero primero pues tiene que haber una experiencia, y esa es la experiencia del sepulcro vacío. Entonces por eso, primero el Jesús resucitado es el fundamento, ¿verdad?, de la Iglesia como tal. El Jesús resucitado, ahí tenemos el fundamento. Y luego entonces el hecho de que se le da poder en el cielo y en la tierra, Señor universal, está presente en el mensaje de aquellos que predican su palabra, ¿entienden? O sea, desde el sepulcro abierto nosotros podemos entender todo lo demás, toda la propuesta del Evangelio de Jesucristo. Con ello ha surgido ya la Iglesia. No es proyecto, no es promesa, es realidad, aquí y ahora. Ahora, la Iglesia surge del aliento de la fuerza de Jesús y cumple al mismo tiempo la exigencia de sus leyes. Bautiza en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nos lleva hacia el misterio del amor del Padre. Nos entronca en la exigencia de Jesús. Obra en nosotros con la fuerza del Espíritu. Entonces, esto también es importante. ¿Por qué? Porque aquí estamos viendo toda esa síntesis, ¿verdad?, de la resurrección, el sepulcro abierto, lo que significa. Esta es la base prácticamente para realizar todas las otras cosas. Si no existiese, si ese sepulcro no estuviese abierto, si ese sepulcro no estuviese sin el cuerpo de Jesús, evidentemente que no se podrían proponer todos estos elementos, ¿verdad? Entonces es aquí donde encontramos el bautizar, hacer que la fuerza del Espíritu, ¿verdad?, de los discípulos caminen hacia la predicación. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús
les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. ¿Cómo nosotros podemos llegar a esa misericordia de Dios, a recuperar de nuevo ese amor grande entre nosotros? Dentro de la iglesia se nos ofrece un sacramento tan lindo, tan espectacular que cada uno de nosotros tiene que experimentarlo para sentirlo. Ese que te da la paz en la conciencia, el que te da la paz y la serenidad en la propia vida. Nosotros le llamamos confesión. La confesión es ese encuentro del hombre con Dios, del hombre consigo mismo y del hombre con los demás. La confesión es justamente reconocerse antes que nada en la propia limitación. Pero no es simplemente también reconocer la propia limitación, sino que es decir, desde esta limitación yo puedo volver a recomenzar y puedo hacer bien las cosas. La confesión no solamente entonces nos da esa paz interior, sino que además de esa paz interior nos da la fuerza para que nosotros podamos seguir luchando y haciendo el bien. El bien para los demás, el bien para nosotros mismos y sobre todo el bien que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos para construir el reino suyo. Soy el Padre Víctor. Búsquenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. ¿Por qué yo no siento el llamado al servicio? Tal vez este es el momento, sin embargo, de abrir tu corazón, de escuchar lo que Dios realmente te está pidiendo, de sentir lo que el Señor te está diciendo en lo más profundo de tu vida, para ponerte, para presentarte ante Jesús y decir: Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Cómo puedo servir a mis hermanos? Posiblemente no es entonces que no sientas, ¿verdad?, el llamado, sino que no estás escuchando claramente porque no te estás sensibilizando ante la necesidad del prójimo, ante la necesidad de tus hermanos. Pon atención, por lo tanto, a tu alrededor todos los días. Dios nos sigue llamando en las cosas más pequeñas. Dios está en lo pequeño de cada día. ¿Todos realmente estamos llamados a servir? Y definitivamente sí, todos estamos llamados al servicio. Jesús nos ha pedido y nos sigue pidiendo que nos amemos entre nosotros, que amemos al prójimo, y este es el mejor servicio que nosotros podemos dar.
El testamento que Jesús nos deja en este tiempo de la Pascua, queridos amigos, antes de ascender al cielo, es justamente el amor al prójimo, y esto es el servicio máximo que nosotros podemos dar a nuestros hermanos. ¿Yo en qué puedo colaborar y cómo puedo servir a mis hermanos? Antes que nada, hay muchas clases de servicios. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo debo servir a los demás? ¿Qué es lo que yo puedo ofrecer a los demás? Entonces, ponte ante el Señor, mira cuáles son tus cualidades, cuáles son tus características, qué es lo que debes ofrecer a los demás. Cada uno tiene cualidades especiales que solamente nosotros podemos dar a nuestros hermanos, esas riquezas tan lindas que el Señor nos regaló. Ese es el camino del servicio. Ese es el camino que cada uno de nosotros tiene que descubrir para servir mejor a su comunidad, para servir mejor al hermano. Queridos hermanos, estamos iniciando con la palabra del Señor en el día de hoy, que nos anima, que nos entusiasma y sobre todo que nos ayuda también a nosotros a dar este paso tan importante como siempre en la construcción del reino de Dios. Y hoy justamente celebramos también a un gran santo de la Iglesia, San Ignacio de Loyola. Felicitamos también a todos los jesuitas y a todo ese carisma tan grande dentro de la Iglesia. Pedimos también por las vocaciones de los jesuitas. Y bueno, hoy la palabra del Señor que desde Levítico 25 nos habla, nos dice, leitmotiv, cada uno recobrará su propiedad, nos dice la palabra del Señor. El Señor habló a Moisés en el monte Sinaí, deberás contar 7 semanas de años. A toque de trompeta darás un mandato por todo el país. El día 10 del 7º mes, el día de la expiación, harás resonar la trompeta por todo el país. Santificarán el año 50 y promulgarán la liberación en el país para todos sus moradores. Celebrarán jubileo, cada uno recobrará su propiedad y retornará a su familia. Este es el famoso jubileo, el perdón de todas las deudas. De ahí también espiritualmente nosotros hacemos, ¿verdad? El jubileo, es decir, el perdón de nuestros pecados, la liberación total, decimos nosotros cuando hablamos del jubileo, de lo plenario. Es decir, esta era una organización que tenían, ¿verdad?, en la Biblia, los judíos, para recomenzar de nuevo, porque no a todos les iba bien, por A o por B motivo, porque sabemos que todos nos reflejamos un poco en los demás. Lo que a vos te sucede me puede suceder a mí. Pero entonces, después de un caminar de 50 años, 7 por 7, 49, entonces en el 50 tiene que ser un jubileo total donde nosotros volvemos a liberar todas las deudas y ahí recomenzamos. Te damos una chance para que podamos recomenzar todo de nuevo. Ojalá que eso no sea simplemente en un sentido espiritual. Llamémosla jubileo del perdón de los pecados, pero después en la acción concreta, así la llevamos. Pidamos esa gracia al Señor, seamos generosos, demos la posibilidad para que todos recomencemos. Y sobre todo, no solamente perdonemos los pecados o perdonemos las deudas, sino que sobre todo demos la oportunidad para que ese hermano nuestro pueda desde ahora recomenzar de nuevo y también en una paridad, en una igualdad de hacer un camino semejante al que todos tenemos que tener como hijos de Dios. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gracia plena,
salve Dominus, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus, et benedictus fructus ventris, ventris tui, Jesús. Ave María. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos haciendo este curso bíblico, como siempre, nuestra reflexión bíblica, que nos tiene que ayudar a profundizar lo que el evangelista San Mateo nos quiere transmitir y nos va transmitiendo a través de su palabra. Bueno, estamos nosotros reflexionando sobre la sepultura abierta, que nos lleva a entender el elemento de la resurrección, porque la sepultura abierta es simplemente un símbolo, ¿verdad? ¿Símbolo de qué cosa? De una resurrección. Pero más aún, nosotros decíamos que este símbolo de la resurrección y la resurrección de por sí, que es lo esencial a nuestra vida, este es el tema esencial, principal de la vida cristiana, del evangelio. La buena noticia es eso. Es la resurrección de Jesucristo. Ustedes se acuerdan que en otra oportunidad nosotros hemos presentado los dos grandes misterios sobre los cuales gira toda la vida del cristiano. La vida del seguidor de Jesucristo, que es, decíamos, el misterio de la encarnación y el misterio de la resurrección. Son los dos elementos. Dios que entra en nuestra historia. Pero ¿para qué Dios entra en nuestra historia? Y para caminar con nosotros, enseñarnos, educarnos, acompañarnos. Y al final de cuentas nosotros nos damos cuenta, ¿verdad? Y percibimos y decimos, mira cómo Jesús vivió, mira lo que Jesús realizó. Entonces nosotros también nos comprometemos, porque se puede llegar entonces. ¿Pero se puede llegar a qué? A lo que te va mostrando durante todo el tiempo después de su nacimiento, Dios que entra en nuestra historia. Ahora Dios dice que lo resucita, así luego dice también, en la medida en que exista ese compromiso cristiano. Y eso es lo que nosotros entonces procuramos hacer también. Por eso somos cristianos. O mejor dicho, para eso somos cristianos. Para vivir ese seguimiento y entender lo que nos está diciendo. Por lo tanto, la certeza de la resurrección estaba unida en la iglesia de Jerusalén con la experiencia del sepulcro abierto, la certeza de la resurrección. Como nosotros sabemos que verdaderamente Jesús ha resucitado, para la iglesia de Jerusalén esa certeza va unida a la experiencia del sepulcro abierto. Aquí no está más Jesús, y por lo tanto ha resucitado. Las mujeres vinieron un día a la tumba de Jesús y la encontraron abierta, bien vacía. ¿No era eso un signo de resurrección? Así lo toma Marcos, así lo dice San Mateo. La experiencia del sepulcro abierto se convierte en signo de victoria de Jesús. Aquí entonces metemos otro elemento, además de que es un signo de la resurrección. ¿Qué significa la resurrección? Segundo elemento, la resurrección significa la victoria entonces de Jesús sobre la muerte. Y eso es lo que nosotros decíamos anteriormente. Nosotros, detrás de qué cosa vamos, qué es lo que estamos queriendo, qué es lo que estamos buscando en este seguimiento de Jesucristo. Y justamente un compromiso real, un compromiso en la vida del cristiano, en la vida de cada uno de nosotros.
y por lo tanto la experiencia del sepulcro abierto se convierte en ese signo de victoria de Jesús de Nazaret. Vamos a mirar un poco en el 28, 1 al 10. Pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a visitar el sepulcro. De pronto se produjo un gran temblor de tierra. El ángel del Señor bajó del cielo, hizo rodar la piedra del sepulcro y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago y sus vestiduras eran blancas como la nieve. Al verlo, los guardias temblaron de espanto y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres: no teman. Yo sé que ustedes buscan a Jesús el crucificado. No está aquí, porque ha resucitado como lo había dicho. Mira qué interesante esto. Ha resucitado como lo había dicho. Vengan a ver el lugar donde estaba y vayan enseguida a decir a sus discípulos: ha resucitado de entre los muertos e irá antes que ustedes a Galilea. Allí lo verán. Esto es lo que tenía que decirles. Las mujeres, atemorizadas pero llenas de alegría, se alejaron rápidamente del sepulcro y corrieron a dar la noticia a los discípulos. Entonces, esto es lo que nosotros estamos mirando y estamos entendiendo, que aquí es el triunfo, ¿verdad?, de Jesús. Es el segundo elemento sobre la muerte, es la victoria de Jesús. Las mujeres se acercan, la tierra tiembla y un ángel del Señor mueve la piedra. El ángel habla: no teman, no teman. Sé que buscan a Jesús crucificado, no está aquí. No está aquí. Esta es la experiencia resurreccional de la comunidad. Un Jesús que resucita, un Jesús victorioso sobre la muerte. Ha resucitado, como dijo. Vengan, miren el sitio donde estuvo. Corran y díganselo a los discípulos. Resucitó de entre los muertos. He aquí que les precede en Galilea. Allí ustedes le verán. Muy bien, queridos amigos, qué hermoso que es todo esto, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, como les dije, al final del Evangelio, entonces, lo esencial y lo fundamental. Si fuimos mirando desde la presentación del autor, luego, hoy añadí como doctrina, entre comillas, ¿verdad? O sea, como buena noticia, como anuncio de lo que nos trae. Luego un compromiso real de parte nuestra, mostrándonos todas las posibilidades. Y luego, sobre todo, ese seguimiento que significa un reestructurarse o estructurarse como comunidad que llega a lo esencial y fundamental. Todo eso entonces para que el hombre entienda que lo esencial y lo fundamental es la resurrección, porque solamente desde la resurrección podemos nosotros formar la iglesia. Me despido por el día de hoy y seguiremos nuestra reflexión con este tema tan interesante de San Mateo, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.